su vida la entregó, y en aquella cruz me otorgó la salvación. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Para quienes deseen anotar la base bíblica de hoy, el mensaje de hoy está enfocado en Hechos capítulo 3. Todo el capítulo podría ser muy bueno y es muy bueno para este sermón, pero específicamente los primeros 16 versículos. Hechos capítulo 3, versículos 1 al 16. Esa es la base bíblica del mensaje de hoy y de alguna forma los versículos siguientes, pero más central es: en esta historia, en este relato, hay una gran verdad que a veces nosotros pasamos por alto. Pero antes de compartirte esta hermosa enseñanza, quiero comenzar contándote una historia. Esta historia no es verídica, es decir, que la mayoría cree que nunca existió, nunca ocurrió. ¿Sí? Los personajes acá sí son históricos, sí existieron en algún punto de la historia, pero la historia como tal, más allá de ser un hecho histórico, es más que nada una especie de anécdota, de ilustración, como para transmitir un mensaje. Se dice que en cierta ocasión Tomás de Aquino tuvo la oportunidad de visitar al Papa Inocencio IV, ¿sí? Hace muchos años, antes de la Reforma Protestante. Y durante su visita, Tomás de Aquino, al entrar a una especie de salón real y lujoso, se encontró con una mesa repleta de plata y oro. Y cuando el Papa entra a esta cámara, a esta habitación, y se encuentra con Tomás de Aquino, le dice, como de alguna forma sarcástica pero sincera al mismo tiempo: Tomás, hoy la iglesia no puede decir lo que Pedro dijo: no tengo plata ni oro, porque somos abundantemente ricos. Dios nos ha bendecido y somos totalmente ricos en cuanto a plata y en cuanto a oro. Tomás, con su hermosa sabiduría habitual, le contesta de una manera calmada: es cierto, no podemos decir lo que Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Pero también es cierto que tampoco podemos decir: levántate y anda. Así como hemos recibido bendiciones materiales y las riquezas están a flor de piel en casi toda la iglesia que hoy existe, hemos perdido la verdadera riqueza, dice Tomás de Aquino. Esta ilustración a menudo se cuenta cuando queremos hacer hincapié en una pregunta interesante que hoy me gustaría que tú y yo nos hiciéramos. ¿Cuál era la riqueza de la iglesia primitiva? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál era la riqueza de la iglesia primitiva? Pedro dijo algo muy cierto en este relato: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. El relato del libro de los Hechos, en el capítulo 3, y asimismo en todo el libro y en todas las escrituras, nos dan a conocer que hay una riqueza maravillosa y verdadera que los primeros cristianos, los de la iglesia primitiva, y los verdaderos cristianos a lo largo de la historia siguen conservando. Pero para poder entender si tú y yo tenemos esa riqueza, es necesario contestar la pregunta: ¿cuál era la riqueza de la iglesia primitiva? Hoy, las riquezas suelen medirse en cuanto a lo material. ¿Qué templo es el más grande? ¿Qué pastor se viste mejor? ¿Qué templo es más lujoso, más espacioso? Si tiene aire acondicionado, si cuenta con internet, si cuenta con pantallas, si cuenta con un buen equipo de sonido, con buenos músicos, si los miembros de la iglesia tienen trabajos en licenciaturas, ingenierías, maestrías, si tienen cosas destacables materialmente hablando. Hoy en día la riqueza se mide de esa manera. Pero volvemos a preguntar: ¿cuál era la riqueza de la iglesia primitiva? Afortunadamente la Biblia nos da una respuesta maravillosa, justamente en el mismo relato en el que Inocencio y Tomás de Aquino tienen su diálogo con respecto a Hechos capítulo 3, los primeros 16 versículos. Es a partir de aquí que hoy, durante los próximos minutos, pretendo hablarte acerca de la riqueza de la iglesia primitiva. Y podemos decir nosotros
que la riqueza de la iglesia primitiva se define en una sencilla frase. Quiero que tú y yo nos la aprendamos. La fe en el Señor Jesucristo y el mover sobrenatural del Espíritu Santo en respuesta a ella. La voy a volver a repetir. La riqueza de la iglesia primitiva se resume y se define en la siguiente frase: la fe en el Señor Jesucristo y el mover sobrenatural del Espíritu Santo en respuesta a ella. Yo nunca te hago repetir nada. Es muy raro que yo te diga, dígale al que está a su lado. Pero hoy quiero que repitas después de mí. No le digas a nadie que está a tu lado, pero repite conmigo, porque quiero que trates de aprenderte esto. Quienes están en casa, si quieren, también háganlo. Vamos a ir repitiendo esta frase para que se nos quede grabada. Yo digo primero y ustedes después de mí. La fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo. Y el mover sobrenatural. Y el mover sobrenatural del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. En respuesta a ella. En respuesta a ella. ¿Ya se lo aprendieron? Vamos otra vez. La fe en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo. Y el mover sobrenatural Y el mover sobrenatural del Espíritu Santo en respuesta a ella. en respuesta a ella. En esta frase se define, mis hermanos, la riqueza de la iglesia primitiva. Y vamos a ver cómo esta pequeña y sencilla frase se divide en tres partes que podemos estudiar por separado, y vamos a estudiar por separado en este mensaje, y cómo cada una de ellas se complementa y de alguna manera son consecuentes. Ocurre una, luego la otra, y luego de esta hay un resultado. Entonces, quiero, hermanos de la iglesia local y amigos y hermanos que me escuchan a través de la pantalla, que durante los próximos minutos me prestes toda tu atención y podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dicho esto, la riqueza de la iglesia primitiva comienza con el Señor Jesucristo. Esta es la primera parte. La riqueza de la iglesia primitiva comienza con el Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros debemos tener algo en cuenta. Los primeros cristianos tenían algo muy claro. Cristo lo es todo. Eso era lo que tenían claro los primeros cristianos. Cristo lo es todo. De tal forma que el apóstol Pablo en varias de sus cartas nos permite saber lo siguiente. En Gálatas él escribe: estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otra parte, el mismo apóstol escribe a la iglesia y le dice: en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Él es aquel que todo lo llena. Él es aquel que lo llena absolutamente todo. El Evangelio de Juan nos permite saber en el primer capítulo que Jesucristo es el creador de todas las cosas, y que todo fue creado por Él y para Él, y que las cosas subsisten por Él. O sea que en primera instancia, todo el Nuevo Testamento nos afirma una verdad, que para los primeros cristianos había algo importante y todo lo demás venía a ser secundario. Había alguien importante en la vida de los primeros cristianos, y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. No había nada más importante para la iglesia primitiva. De tal manera que en todo el Nuevo Testamento leemos frases interesantes e importantes como esta: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. También, en palabras del mismo Cristo, se nos dice, Él da testimonio de sí mismo y dice: yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Mis hermanos, el Nuevo Testamento
que fue escrito por cristianos, inspirados por el Espíritu Santo, tenían todos algo en común. Pablo, Pedro, Juan y todos los demás. Su vista estaba puesta en alguien, y era el Señor Jesucristo. Era su riqueza. Con Cristo lo tenían todo. Pablo está dispuesto a decir: todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, ahora lo estimo como pérdida, lo estimo como basura, lo estimo como cosa que no me interesa, porque ahora tengo a Cristo. La riqueza de la iglesia primitiva comienza con el Señor Jesucristo. Y justamente Pedro y Juan se introducen en esta historia teniendo en mente este concepto. Para ellos Cristo se había vuelto el todo. Era el Mesías prometido y ellos sabían que las profecías del Antiguo Testamento ya se habían cumplido. Así que desde los primeros capítulos de Hechos vemos que cuando estos apóstoles entienden que Cristo es el todo, que Cristo es absolutamente todo, entonces ellos buscaban mantener esta comunión constante con Él. Noten y recordemos que durante aproximadamente 3 años y medio, los apóstoles estuvieron cerca de Cristo, de día y de noche. Comían juntos, dormían juntos, oraban juntos, iban a las diferentes provincias juntos. Jamás se separaron de Cristo desde el momento en el que Cristo les hace el llamado a ser discípulos. Pero en Hechos capítulo 1 se nos describe que Él es ascendido, Él asciende a los cielos, y los apóstoles se quedan mirando hacia arriba diciendo: ¿y ahora qué voy a hacer? Viví pegado con Él casi 3 años y medio, ¿y ahora qué? Los ángeles se les aparecen y les dan la promesa: muchachos, ¿por qué están mirando arriba? No se preocupen, este mismo Jesús que acaba de subir, así como vieron que subió, va a descender. Pero aunque ellos esperaban esa promesa, no dejaron de tener comunión, buscando seguir estando cerca de Cristo. De tal manera que en Hechos capítulo 2 se nos dice que cuando ya la iglesia se formó después del día de Pentecostés, que el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, las personas se convirtieron. Estos convertidos permanecían unánimes en el partimiento del pan, en las oraciones, en la enseñanza o doctrina de los apóstoles, compartían entre ellos sus bienes de modo que no hubiera ningún necesitado, y ellos tenían comunión plena con Dios. Tenían comunión los unos con los otros, pero comunión con Dios. Y en el capítulo 3, han pasado tal vez algunos meses del día de Pentecostés, Pedro y Juan van de costumbre a tener comunión con Dios aproximadamente a las 3 de la tarde hacia el templo de Jerusalén. Pedro y Juan iban a un servicio especial de oración. Los judíos en este tiempo tenían, según la Mishnah, según el comentario judío de la interpretación del Tanaj, del Antiguo Testamento, tenían 3 horas distintas para orar. La primera era a las 9 de la mañana, en el sacrificio de la mañana. La segunda era a las 3 de la tarde, en el sacrificio vespertino. Y la Mishnah afirma que algunos judíos daban libertad de orar una tercera vez por la noche. No se especifica la hora, pero el punto es que los primeros cristianos, al todavía ser progresiva la revelación del Nuevo Testamento, seguían congregándose en el templo y buscaban tener comunión con Dios. Vuelvo a decir, ¿por qué? Porque para ellos la riqueza más importante comenzaba con el Señor Jesucristo y tener comunión constante con Él. Por eso acudían al templo, a las oraciones, para poder tener un tiempo de comunión con Dios. Pero un día algo cambió. Tal vez Pedro y Juan asistían constantemente a las reuniones a las 3 de la tarde, pero en esta ocasión el Espíritu Santo obró para que lograran notar y coincidir con otro personaje. Se dice que un hombre que era cojo de nacimiento, que según Hechos 4 tenía aproximadamente 40 años, era llevado por sus amigos, por sus conocidos, por gente de la ciudad, para ponerlo a la entrada del templo, una de las tantas entradas que se le conoce como la entrada a la Hermosa. Los estudiosos afirman que hay una pequeña dificultad para ubicar cuál era esta puerta, porque en la cultura de ese tiempo ninguna puerta recibió ese nombre como tal, sino que muchos creen que era o la puerta de Nicanor, así se le llama, o otra puerta de la que ahorita no recuerdo el nombre, se me fue el nombre,
pero en las excavaciones recientes afirman que era una puerta exterior que lograba hacerlos entrar al templo. En esta puerta era puesto un hombre cojo. No iba a adorar a Dios al templo, no iba a buscar la presencia de Dios en el templo, él iba con el fin de poder obtener algún bien de la gente piadosa que iba al templo a adorar a Dios, a buscar tener comunión con Dios. De tal manera que la única labor de este hombre para subsistir era pedir limosna. Vivía de las limosnas de la gente. Un hombre de 40 años, nunca se ha podido poner en pie desde que ha nacido. Sus tobillos, sus pies están como gelatina, blandos, sin fuerza. Pero a lo lejos ve a dos hombres conocidos. Tienen aspecto galileo, no se ve que sean muy ricos, no se ve que traigan mucho dinero, pero insiste en su mente que tal vez tengan algo que darle, tal vez un denario, o tal vez menos, un poco de plata, o al menos un estatero, monedas de aquel tiempo. Así que cuando Pedro y Juan están por entrar al templo, el cojo fija su atención en ellos, pidiendo y esperando recibir algo de ellos. Es entonces que vemos aquí cómo la riqueza de la iglesia primitiva continúa. El principio de la riqueza de la iglesia primitiva es el Señor Jesucristo. Con eso ya somos ricos totalmente. Pero la riqueza continúa cuando vemos que hay una fe en el nombre de Cristo. Entonces, la riqueza inicial es Cristo, ya, con eso es riqueza suficiente. Pero la riqueza continúa o aumenta cuando vemos que estos primeros cristianos tenían una ferviente fe en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo. De tal manera que cuando Pedro y Juan se encuentran con este hombre, Pedro le dice lo siguiente: yo no tengo plata ni oro. O sea, en recursos, en este momento no cuento con nada. No tengo absolutamente nada. Pero le dice, pero lo que tengo te lo doy. Así que vemos aquí la fe de los cristianos primitivos. Primero vamos a ver la confesión o la declaración de fe, la fe hablada. Pedro le da una orden al hombre inválido: levántate y anda. Ahí vemos una confesión de fe. Levántate, hombre, y camina. Comienza a caminar. La fe lleva a Pedro a hablar, pero además la fe también lo lleva a ponerse en acción, porque acto seguido de que le ha dicho levántate y anda, dice la Escritura que lo toma de la mano derecha y le ayuda a levantarse para cumplir la orden que le acababa de dar. Vemos la fe puesta en las palabras, levántate y anda. La fe puesta en la acción, lo tomó de la mano derecha y le ayudó a levantarse. Y vemos la respuesta a esta fe. Al instante, dice la Escritura, al instante, este hombre sintió como sus tobillos fueron afirmados. Sintió que sus pies fueron afirmados. El escritor del libro de los Hechos es Lucas, quien se presume fue un doctor. Así que él sabe de lo que está hablando. Él sabe que algo ocurrió. Él sabe que algo cambió en la vida de este cojo. Sus tobillos fueron afirmados. Sus pies fueron afirmados. Y al instante se levantó y comenzó a caminar. La vida del cojo cambió. El cojo que jamás había experimentado qué es estar en pie, qué es dar un paso, comenzó a brincar y a saltar para alabar a Dios. Entró en el templo agarrado de Pedro y de Juan, y toda la gente que estaba en el servicio de oración se dio cuenta de cómo este hombre que había sido cojo, que había estado a la entrada del templo muchos años pidiendo limosna, hoy no entraba arrastrándose, hoy no entraba pidiendo limosna, hoy entraba alabando y glorificando a Dios por lo que había sido hecho en él. Pero vemos que todo esto, la fe que llevó a Pedro a hablar, levántate y anda, la fe que llevó a Pedro a accionar, lo tomó de la mano derecha y le ayudó a levantarse, y la fe que vemos que es contestada o que es respaldada por una obra maravillosa, un milagro, esta fe no viene ni de Pedro, esta fe no viene de Juan, ni tampoco viene
del cojo. Pedro da a conocer por medio de quien ha dicho y ha hecho todo lo que acaba de ocurrir. Cuando da la orden, dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. O sea, mis hermanos, que los primeros cristianos tenían como riqueza plena al Señor Jesucristo, pero a eso le añadimos que depositaban su fe y confianza en Él, en el nombre de Cristo, y en esa fe ellos decían, ellos hacían, y su fe era respaldada. En esto consiste también la riqueza de la iglesia primitiva. Estaba el Señor Jesucristo, que todo lo llena en todo, dice el apóstol Juan. Es la plenitud de todo, es la cabeza de la iglesia. Pero los primeros cristianos depositaban su fe a tal grado que decían cosas que parecían imposibles, hacían cosas que parecían imposibles, y el Espíritu Santo comenzaba a hacer obras maravillosas a través de estos instrumentos que fueron los apóstoles. Mis hermanos, debemos recordar algo. Pedro y Juan fueron testigos de cómo la fe es respaldada por Dios, de cómo la fe es algo de lo que Dios se agrada, y Dios hace cosas maravillosas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, dijo Pedro: levántate y anda. Él mismo, Pedro, una vez que se ha realizado el milagro, que la gente se asombra y que se reúnen alrededor de ellos para poder investigar o saber qué fue lo que ocurrió, la misma Escritura nos dice que Pedro no vaciló, no se dio el crédito a sí mismo: yo lo hice levantarse, yo hice que dejara de estar cojo. No, afirma justamente lo que te estoy diciendo, que la riqueza de estos cristianos estaba puesta en su fe en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre único de Jesucristo, de tal manera que Pedro le dice a la multitud: y por la fe en su nombre, en el nombre de Cristo, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, por Cristo, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Hechos capítulo 3, verso 16. Mis hermanos, quiero que ustedes vayan entendiendo cómo esto va progresando. Cristo es la riqueza mayor de la iglesia, de los cristianos. Y cuando obedecemos al mandamiento de poner nuestra fe en Él, forma parte también de nuestra riqueza, porque esto aumenta el gozo. Si ya tener a Cristo es más que suficiente, ver y poner nuestra confianza en Cristo y ver cómo esta fe de alguna forma es respaldada, esta fe es agradable delante de Dios, y Dios muestra su amor y su gloria para con nosotros, de tal manera que el Nuevo Testamento dice, en palabras del Señor mismo: si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. Al que cree todo le es posible. Hablamos de que hay poder en el nombre de Jesús, y al poner nuestra fe en este nombre maravilloso, nombre sobre todo nombre, cosas increíbles ocurren, cosas sobrenaturales, cosas que en términos humanos nosotros diríamos: esto es imposible. Pero es así como llegamos a la culminación de la riqueza de la iglesia primitiva. Una vez que vemos que la riqueza comienza con el Señor Jesucristo, continúa con la fe puesta en el nombre de Jesús, vemos que la riqueza de la iglesia primitiva concluye con el mover sobrenatural del Espíritu Santo. De tal manera que vemos que el cojo fue sanado no por Pedro, no por Juan, ni siquiera el cojo hizo nada. Quien hace la obra y en cada milagro a lo largo del libro de los Hechos no fue otro, sino que el Espíritu Santo. No fue otro. De hecho, el nombre que deberíamos darle a este libro no es Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que ha hecho todas las cosas. El Espíritu Santo es el que fue enviado a la vida del creyente, a la iglesia, para capacitarlo, para darle de su poder, para ayudarle a ser testigos. Recuerden, Pedro y Juan tenían estas palabras del Señor muy presentes, Hechos 1:8. Pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pedro no sanó al cojo.
Juan no sanó al cojo. El cojo no se sanó solo, lo hizo el Espíritu Santo. De tal forma, mis hermanos, que la Escritura nos muestra de principio a fin que toda fuente de sanidad, toda fuente de bendición, toda buena dádiva, todo don perfecto, dice la Escritura, proviene de lo alto. Y es Dios quien merece la gloria, es Dios a quien se le debe toda gloria y toda honra. Pero vemos que en el libro de los Hechos, además de los milagros, vemos la obra más maravillosa. La Biblia nos dice que es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Si hoy tú estás aquí, si hoy tú dices creer en el nombre sobre todo nombre, si hoy tú dices Jesús es mi Señor y Salvador, si hoy tú puedes decir soy hijo de Dios, el Espíritu Santo da testimonio a mi vida de que soy hijo de Dios, justamente es por eso, no porque tú de alguna forma dijiste hoy voy a nacer de nuevo, no. La obra de la salvación es hecha y orquestada por el Espíritu Santo, de tal forma que cuando nosotros vemos que nuestra vida cristiana consta de salvación y de ver la gloria de Dios, vemos que el autor de todo esto es el Espíritu Santo. ¿Me van comprendiendo hasta el momento, cierto? Entonces, vemos de manera rápida que todo el Nuevo Testamento afirma que Dios es el que merece toda gloria, porque Él es el que hace todas las cosas por medio de su Espíritu, operando en nosotros, la iglesia. De tal manera que Pablo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora viene lo siguiente, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, Pablo está diciendo, yo predico, pero si la gente se salva no soy yo, es el poder de Dios y Dios merece la gloria. En cuanto a Pedro, podemos decir, sí, la sombra de Pedro pasaba y los enfermos eran sanados. Pedro le dijo al cojo, levántate y anda. Pedro le ayudó a levantarse y vemos ese gran milagro de sanidad. Vemos que el cojo tuvo un cambio porque un milagro fue hecho en su vida, pero no fue Pedro. Pedro, Juan, Pablo y todos nosotros tenemos una sola descripción: vasos de barro. La excelencia, el poder, la gloria, el autor de todo milagro y el autor de plena salvación de la humanidad es el Espíritu Santo. Entonces toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento afirma que la gloria es de Dios, el poder es de Dios y toda maravilla de sanidad y salvación es hecha por uno y el mismo Espíritu, dice Pablo. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Todas las cosas, dice Pablo, las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas eran la riqueza de la iglesia primitiva. De tal manera que volvemos a repetir nuestra frase. La riqueza de la iglesia primitiva se define como la fe en el Señor Jesucristo y el mover sobrenatural del Espíritu Santo en respuesta o en respaldo a esa misma fe, a Él. Entonces, ya que hemos visto cómo esta riqueza era la de la iglesia primitiva, podemos resumir que la riqueza verdadera es una riqueza meramente espiritual. La iglesia del Nuevo Testamento no era conocida por sus grandes catedrales, no era conocida por sus espaciosos templos, no era conocida por su lujosa vestimenta, no era conocido ni siquiera por su vocabulario refinado. La mayoría de cristianos mayormente era una composición de esclavos, sin educación, sin nombre ante la cultura social de la época, sin estudios, sin derechos,
sin libertad, socialmente hablando, eran esclavos, sin tantos recursos a su disposición. No obstante, recuerden cómo Pablo menciona que nosotros nos encontramos ahora. Jesucristo, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Somos ricos espiritualmente hablando porque tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Somos ricos porque ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y somos ricos porque el Espíritu Santo ha obrado maravillosamente. Primero que nada nos salvó, nos convenció. Y segundo, si has visto la gloria de Dios en un milagro de sanidad, en una oración contestada, no fue otra cosa que el mover del Espíritu Santo en tu vida como creyente. Porque Dios se ha agradado hacerlo. Y porque todo lo hace uno y el mismo Espíritu. Pero una vez que hemos hablado de esto, es necesario que ahora tú y yo nos enfrentemos con la dura realidad. La iglesia de hoy, como bien lo dijo Inocencio IV, ya no puede decir lo mismo que Pedro dijo: no tengo oro ni plata. La iglesia de hoy está muy bien acomodada en la mayoría de los sitios, mayormente acá, en el mundo occidental. Tal vez en el oriente sigan teniendo muchas dificultades y carencias, pero al menos hablando nosotros localmente, nosotros no podemos decir lo que Pedro dijo: no tengo plata ni oro. A lo mejor podemos decir que no oramos, no oro, pero de que estamos acomodados, estamos acomodados. La mayoría de ustedes tiene acceso a internet, muchos de ustedes tienen Netflix, tienen acceso a redes sociales, tienen o bien un televisor o un teléfono sobre el cual enterarse de las noticias y los testimonios. Muchos de ustedes tienen un trabajo que logra darles una solvencia económica. No podemos decir efectivamente: no tengo plata ni oro. Pero tristemente tampoco podemos decir: levántate y anda. Se dice que hubo una iglesia que perdió la pasión, que perdió de alguna forma el anhelo de agradar a Dios. Una iglesia que a causa de su muy buena posición social, económica, llegaron a sentir que las bendiciones materiales eran esa respuesta de Dios de decir: ustedes son agradables para mí, por eso están bendecidos. La mayoría de los que conformaban esta congregación eran gente acomodada, gente que tenía muy buenos trabajos, gente que se vestía de la mejor manera, pero tristemente por dentro como que no obedecían del todo a Dios y se jactaban de sí mismos. En vista de todo esto, se dice que Jesús mismo les escribió una carta, y dicha carta contenía prácticamente la exhortación amorosa de Jesús diciéndoles: muchachos, esta es la realidad en la que ustedes se encuentran, comparando con lo que ustedes dicen ser. Hay una exhortación en esta carta y quiero leerte esa carta, pero que reflexiones muy bien en esto que hoy vemos que Jesús le escribió a una iglesia. Dice esta carta: yo soy el Amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. ¿Sería mejor que me obedecieras en todo o que de plano no me obedecieras en nada? Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices, aquí viene cómo la iglesia se observaba, pues tú dices,
que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas nada. Pero no te das cuenta, ahí viene la realidad, ¿cómo nos ve Dios? Pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de verdad te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, número 1, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Iglesia Peña de Oreb, esta carta está relatada en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 20. Yo leí la versión traducción al lenguaje actual, por eso notaron la diferencia. Pero escuchemos bien algo. Cristo le está diciendo a una iglesia que es reconocida en la Biblia como una iglesia auténtica. Es una iglesia que ha creído en Cristo, una iglesia salva, una iglesia redimida, que no obstante atraviesa un duro proceso. Según la Reina Valera, has dejado tu primer amor. La Reina Valera dice, es que no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. La traducción al lenguaje actual lo traduce así, es que tú no me obedeces en todo, me obedeces en lo que te da la gana. ¿Sería mejor que me obedecieras en todo? O que mejor ni siquiera me obedezcas en nada. Tendrías más oportunidad, pero por cuanto me obedeces en lo poco, te voy a rechazar completamente. ¿Por qué? Porque tú te observas a ti mismo y dices, no tengo necesidad de nada, soy rico, estoy acomodado muy bien socialmente, no tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de nada, Jesús. Y no obstante, el Señor les hace saber y les dice, si supieras que yo en realidad te veo que eres pobre, que eres ciego, miserable, desnudo, si te vieras como yo te veo, entonces te apresurarías a comprar lo que yo tengo, porque lo que yo tengo es lo que te hará verdaderamente rico. Escuchen bien esto, iglesia. Solo en Jesús está la verdadera riqueza de la iglesia. Si tú has quitado a Jesús de ese lugar y has puesto cualquier otra cosa, automáticamente esta descripción te queda como anillo al dedo. Si crees que tu trabajo puede darte la solvencia y que te puede seguir dando, de tal manera que ignoras por completo a Dios, que ignores por completo y que cumplas con la descripción, me obedeces en poco, o parafraseado, me obedeces en lo que tú quieres o cuando te da la gana. Eres pobre, ciego, miserable y desnudo. Si confías más en tu propia prudencia, si prefieres guardar tus propias emociones antes que dejar que Cristo siga haciendo obra en ti de transformación, déjame decirte que aunque tú te consideres rico y sin necesidad de nada, el diagnóstico de Dios es este: miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque no me obedeces en todo, porque me obedeces solo en lo que quieres. Ahora bien, el detalle que siempre ha marcado a esta carta es un pasaje que a veces nosotros usamos para evangelizar a los que no son creyentes. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo usamos para evangelizar a gente inconversa. Pero Jesús no le está hablando a gente inconversa, le está hablando
a una iglesia que se supone ya es redimida. Le está hablando a una iglesia que se supone es el cuerpo de Cristo y la cabeza se encuentra afuera diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo es posible que en una iglesia donde Cristo debería ser el centro se encuentre afuera tocando para que le abran la puerta? El griego que se traduce tocar habla acerca de llamar con insistencia. Llamar con insistencia. Con insistencia. Cristo está a la puerta de muchos que están acá, adentro, pero que tienen a Cristo afuera. ¿Por qué? Porque a veces en el corazón se acumula el rencor, porque a veces en el corazón se acumula la avaricia, la idolatría, la maledicencia, el amor a los afanes de esta vida, a las riquezas de esta vida, de tal manera que como Inocencio IV decimos, ay, yo sí tengo oro, sí tengo plata, pero a veces perdemos lo más valioso para el cristiano, la presencia de Dios acá adentro. El Espíritu Santo es contristado, el Espíritu Santo es ignorado por tu mismo trabajo, por tu misma dureza, por tus mismos pasatiempos, por tus mismos placeres, por tus mismas emociones. Hoy no leo la Biblia porque no tengo tiempo, hoy no leo la Biblia porque no tengo ganas, hoy no oro, hoy no me congrego, lo dejamos para la otra y siempre damos largas y caemos en el mismo error. Sí, ciertamente podremos decir, yo sí tengo oro, yo sí tengo plata, pero carecemos de la riqueza maravillosa y verdadera de la iglesia, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones y viendo cómo el Espíritu Santo obra maravillosamente en mi vida, en la gente de mi alrededor. Hoy en día, mis hermanos, hemos dejado de ver al Espíritu Santo moverse en la iglesia. Habrá quienes digan, no, los milagros ya cesaron. Bueno, el Espíritu Santo salvaba a la gente constantemente en el Nuevo Testamento. Hoy se convierte una persona cada 5 años, porque el Espíritu no está convenciendo. El Espíritu ahora se encuentra fuera de la iglesia. ¿Y quién lo ha sacado? Nosotros mismos. La riqueza de la iglesia primitiva y la riqueza de la iglesia moderna. Dos tipos diferentes de riqueza. ¿Cuál es la que tienes tú? ¿Eres como Inocencio IV que puede decir, no podemos decir lo que Pedro dijo, yo sí tengo oro, yo sí tengo plata? Pero tristemente también debemos decir, no sirvo en la obra de Dios, ya sea por mi mal testimonio, porque ni siquiera evangelizo. Nunca he visto que un alma venga a Cristo porque Dios me haya usado como instrumento. Pedro fue usado por el Espíritu Santo para sanar al cojo, y al instante ese milagro abrió una oportunidad para que Pedro volviera a predicar. El Espíritu Santo siempre se mueve de tal manera que hace señales con el fin de que la gente se reúna y al instante se empiece a predicar de alguien importante, Jesucristo, y haya salvación. Sí, comparto tal vez la idea de que dice, no, hoy ya no se hace el milagro. Está bien, pero ¿y la salvación? ¿También ha cesado entonces? ¿O por qué hoy ya no vemos que haya tanta salvación? Tristemente, porque así como la iglesia de la Odisea, la descripción encaja perfectamente con nosotros. Decimos que somos ricos y que de ninguna cosa tenemos necesidad. Pero hoy el diagnóstico de Cristo que nos observa, que nos conoce es: tú eres un pobre, ciego, miserable, desnudo. Pero Cristo no lo dice con enojo. Cuando leo esta carta yo no me imagino a Cristo diciendo estas palabras con enojo. Me las imagino diciéndolo con ternura, diciéndole a la iglesia, me gustaría que te vieras como realmente estás, no para que yo me burle de ti, no para desanimarte, al contrario, para que reconozcas que la riqueza que dices tener en realidad no es riqueza. Ven a mí, que yo soy el único que te puede dar lo que verdaderamente te hará rico.
¿Qué es lo que el Señor le ofrece a la iglesia de la Odisea? Escucha bien. Dice, si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy. ¿Qué nos ofrece el Señor? Ropas blancas, vestiduras de santidad. Además, dice, las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Vestiduras blancas, y en cuanto a la Reina Valera dice colirio para que unjas tus ojos. En pocas palabras, cuando nos acercamos a Cristo, nosotros, redimidos, cristianos que ya llevamos años en la iglesia y que probablemente hemos dejado el primer amor, para nosotros es este mensaje. Acércate a Cristo y Él te dará vestiduras blancas. No creas que estás bien vestido por el traje o por el atuendo que traes, porque puedes estar bien vestido con un traje de marca, con un traje elegante, y no obstante delante de Dios estás lleno de pecados y no te puedes limpiar solo. Juan nos dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos ofrece vestiduras blancas porque Él las compró con su sangre y las otorga a todos y cada uno de los que creen en Él. Pero además, me gusta a mí esta frase que dice, por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras, lo que de verdad te hará rico. Porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Lo que yo doy, dice el Señor, lo que yo doy es de mucho valor. ¿Y con qué lo compara? Como el oro que se refina en el fuego. Pedro hace esta misma comparación del oro refinado en el fuego, pero ¿saben a qué cosa la asemeja? Con nuestra fe. La fe, que como dijimos forma parte de la riqueza de la iglesia primitiva. Esa fe maravillosa es la que Cristo nos da. De modo, dice Pablo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cristo nos está diciendo, para que tú puedas volver al primer amor, ven y ten lo que yo solo te puedo dar, fe. Esa fe verdadera, valiosa como el oro refinado. Esas vestiduras blancas, para que no seas como Adán, que pensaba que con hojas de higuera se puede cubrir solo. Y colirio, gotas medicinales para que tus ojos puedan ser limpiados y puedas verte como realmente eres. Todo esto es algo figurado para hablar acerca de cómo nosotros al acercarnos a Cristo nos vamos dando cuenta de nuestro verdadero estado. Si alguno de nosotros hoy dice, yo soy perfecto, bueno, no perfecto, pero fallo menos que el otro, soy un poquito más santo que el otro, soy un poquito más maduro que el otro, en ese momento estás diciendo, hago mejores cosas que los demás, por lo tanto, estoy un poquito mejor delante de Dios que el resto de los de mi congregación. Por lo tanto, delante de Dios, aunque tú te ves así, delante de Dios tu descripción es otra. No la vuelvo a repetir, pero nos aconseja y nos dice, ven, yo estoy a la puerta y llamo con insistencia. Si oyes mi voz y abres la puerta, voy a entrar contigo y cenaré contigo. Comunión. Para cenar es necesario ponerse a la mesa. En las costumbres orientales, la mesa no se compartía con cualquiera. Hoy nosotros como mexicanos nos conocemos más o menos, te sientas a la mesa. Aquellos no. Sentarse a la mesa era algo de gran valor y de gran cercanía. No se sentaban a la mesa cualquiera. Por eso la idea de que hemos sido invitados a las bodas del Cordero y que estamos sentados a la mesa y que el Señor va a estar ahí, que somos invitados a su mesa, es el hecho de que hemos sido hechos cercanos. De que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, dijo Pablo, sino que ahora somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios por Jesucristo. Mis hermanos, hoy yo quiero que tú reconozcas algo. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Qué es lo que a ti te sacia? ¿Acaso crees que eres rico y que no tienes necesidad de nada? Recuerda que Cristo dijo que Él es el único que da algo de verdadero valor. Esto es la fe, el Espíritu Santo y el mover maravilloso que te salva, que te sana, que te restaura, que te levanta,
que te hace nueva criatura. La invitación es: ven a Cristo. Iglesia, deja de ser tibia, ábrele la puerta y deja de rechazar a la cabeza de la iglesia. Es imposible que un cuerpo rechace a la cabeza, pero bajo esta idea de que Cristo se encontraba fuera de la iglesia tocando la puerta, así parece. Un cuerpo que rechace el dominio de su cabeza. Un hijo de Dios que rechace al Señor. Pastores que predican sin la ayuda del Espíritu Santo y hoy prefieren utilizar la inteligencia artificial. Gente que no abandona ni sus malos deseos, que sigue con sus malas emociones y que deja que cualquier cosa lo domine. Eso es algo que nos hace ver delante de Dios como miserables, pobres, ciegos y desnudos. Mis hermanos, que al menos esta iglesia logre reconocer la verdadera riqueza de la iglesia. No es el dinero, no es el oro, no es la plata, no es nada de este mundo. Nuestra riqueza es el Señor Jesucristo, nuestra fe en Él y el mover maravilloso y sobrenatural del Espíritu Santo. Volvamos a esas bases. Muchos dicen, volvamos a la senda antigua. Esa es la senda antigua. Y esto no es cuestión de denominaciones, de pentecostales o bautistas. No es cuestión de presbiterianos, no es cuestión de arminianos o calvinistas, no es cuestión de nada de eso. Dios no es ni pentecostal ni bautista. Dios no es arminiano ni calvinista. Dios no es presbiteriano, no es testigo de Jehová, no es mormón, no es adventista. Según la Biblia, Dios es amor. Y en esto se conocerán, dijo Jesús, que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y esta es la señal que hemos nacido de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, dice Romanos, de que somos hijos de Dios. Y si el Espíritu está en ti, que Dios te conceda conocer la verdadera riqueza en Cristo, la esperanza a la que nos ha llamado y la herencia para con nosotros, los santos redimidos en Cristo Jesús. El poder del Espíritu, la fe en Jesucristo, el mismo Cristo que hoy vive en nosotros, que ha prometido estar con nosotros. Mi hermano, esa es la riqueza que todo creyente tiene. Y con eso debería darse por más que bien servido. Porque en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Te invito a ponerte de pie. Señor, te damos gracias en esta noche, en esta mañana, Dios mío, en esta hora. Hemos escuchado tu palabra y reconocemos, mi Dios, que tal vez muchos de nosotros cumplan con la descripción de aquellos que han abandonado el primer amor, de aquellos que han puesto en primer lugar sus propios deseos, sus propios planes, sus propias metas, sus propias emociones. Aquellos, mi Dios, que no te obedecemos en todo, que te obedecemos poco, que te obedecemos en lo que nosotros queremos. Hoy te rogamos que nos ayudes a reconocer nuestra verdadera condición y reconocer que la verdadera riqueza, mi Dios, no es el oro, no es la plata, es Cristo Jesús morando en nosotros. Es la fe que una vez ha sido dada a los santos y es el mover maravilloso del Espíritu en nuestras vidas. Ese Espíritu maravilloso que nos salvó, ese Espíritu maravilloso que convence, ese Espíritu maravilloso que transforma, que sana, que restaura, que libera. Ayúdanos a que la iglesia Peña de Oreb pueda decir verdaderamente que es rica conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que de verdad, Señor,
podamos decir que porque tú te hiciste pobre siendo rico, por tu pobreza hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual, dijo el apóstol Pablo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que la fe de esta iglesia crezca y se confirme. Que Cristo sea el todo, en absolutamente todos. Y que el Espíritu Santo siga obrando, siga transformando, siga cambiando vidas, mi Dios. Y todo eso es nuestra riqueza. Esa es nuestra gloria para contigo, Señor. Que aún siendo indignos, siendo inmerecedores, Cristo murió por nosotros. Santo, santo y glorioso eres tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este ha sido el mensaje, iglesia. La verdadera riqueza es Jesucristo, la fe y el Espíritu Santo. Nada puede superar esa riqueza. Que el Señor les bendiga y que Dios bendiga a quienes nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Aquella cruz subí.